Bien, ya estamos con una nueva invitada en Iquique al Día. Ponga atención a esta entrevista porque fíjese que muchas veces lo escuchamos por ahí, lo leemos, pero no entendemos tan a fondo de qué se trata. ¿De qué se trata el estrés laboral? El estrés que nos produce estar en nuestro trabajo o ciertas situaciones que se dan en él. Estamos con la doctora Viviana Guajardo, que amablemente accedió a esta entrevista. Ella es psiquiatra y nos va a contar cuál es su punto de vista para poder sentirnos de la mejor forma posible. Y esta entrevista la coordinamos a propósito justamente del 1 de mayo. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy bien, gracias Karin, gracias por la invitación y a todos los televidentes que ven este programa. Oiga, y gracias a usted, doctora, porque sé que estaba con la agenda súper apretada, pero ahí su periodista la trató igual de acomodar para que pudiéramos calzar en los tiempos de ambos. Así es. Doctora, comencemos de inmediato. Los factores que principalmente inciden en los problemas de salud mental laboral. Bueno, los problemas de salud mental en las personas que trabajan se han descrito como un problema muy frecuente. En general, se ha descrito que hasta un 20% de los trabajadores podrían tener síntomas ansiosos y depresivos quienes trabajan tanto en el trabajo formal como también en un trabajo informal. Y por lo tanto, nuestra salud mental es un ámbito muy importante en la vida de los trabajadores, ya que en el fondo muchos de nosotros que trabajamos, ¿cierto? Nos definimos de acuerdo a lo que hacemos, a cómo nos dedicamos. Y por lo tanto, eso va a afectar de una u otra manera a nuestro trabajo y también viceversa. Lo que pasa en nuestro trabajo también puede afectar nuestra salud mental. Doctora, ¿cómo es eso de que en lo que trabajamos nos definimos? O sea, habitualmente cuando uno está pensando en quién es, cómo se define, yo me llamo Viviana Guajardo y tú me acabas de presentar como psiquiatra. Ya, Es lo que hago, es lo que me defino. Por lo ya. tanto, somos también lo que hacemos y por lo tanto quienes trabajamos muchas veces nos definimos en lo que hacemos. Y eso es Perfecto. parte de nuestra esencia, digamos. Perfecto. Ahora, doctora, normalmente se piensa que es una excesiva carga de trabajo la que nos pone estresados, o hay otros factores como también tener una mala relación laboral, o las dos. Hay muchos factores que Ya, pueden incidir en nuestra salud mental y de cómo nos desarrollamos. Tiene que ver nuestras propias particularidades, ¿cierto?, de lo que vivimos día a día, pero también las condiciones laborales, las extensas jornadas de trabajo, el tener un mal clima laboral, ¿cierto?, cuando si no nos llevamos bien con quien compartimos en nuestro trabajo, puede incidir en nuestra salud mental. perfecto. ¿Cómo podemos irlo mejorando? Bueno, hay muchas estrategias y ahí quisiera hacer un énfasis, ¿cierto?, en lo que Ya, son las 40 horas laborales, ¿cierto? Hoy día, que ya, el tener una jornada más corta, o sea, o menos de 45 horas, se ha estudiado, ¿cierto?, de que tener más de 45 horas y sobre 45 horas laborales podría incidir en nuestro agotamiento, cansancio y efecto en la salud mental. Eso está estudiado a nivel internacional. Chile es uno de los países que más horas laborales tiene, pero también el menos productivo, si nos comparamos con los países de la OCDE. ok, doctora, y ahora yo sé que teníamos preparada la pauta y todo, pero quisiera preguntarle, cuando estamos con un estrés laboral fuerte, ¿qué se nos puede desatar? ¿Qué tipo de enfermedad? ¿Podemos pasar, por ejemplo, de un estrés muy fuerte a una esquizofrenia, a una depresión o a un intento de suicidio? ¿Podemos llegar a ese nivel? En general son todos factores, lo que ocurre en el trabajo es un factor de riesgo para la salud mental, Ya, pero no necesariamente la causa de problemas de salud mental. Por ejemplo, no podemos decir que un trabajo puede llegar a producir una esquizofrenia, pero sí pudiese ser que si alguien está con una depresión o está con un trastorno ansioso, lo que pasa en su trabajo va a influir, va a afectar su salud mental y por lo tanto va a afectar su rendimiento, va a afectar sus relaciones laborales, interpersonales y por lo tanto es un factor de riesgo muy importante. Nuestras condiciones laborales, como te decía recién, el número de horas. Lo vimos en la pandemia, tuvimos una cantidad de personas que trabajaron mucho más como son los trabajadores de la salud y que el solo hecho de exponerse
a más turnos, a trabajar más horas, en el fondo había un mayor riesgo de tener problemas de salud mental. Ok, doctora, en lo que justo usted tocó, esto de trabajo remoto en la pandemia, ¿por qué? Porque es así, hay gente que se afectó negativamente, pero hay gente que también le afectó positivamente. ¿Cómo se Efecti- define un poco cada cosa? Efectivamente, Karim, o sea, justamente hay personas que les afectó muchísimo el estar en pandemia con trabajo remoto porque no solamente cumplían el rol de trabajador, las mismas dueñas de casa, ¿cierto? Ah, claro, Mujeres con claro. hijos tenían un mayor riesgo de enfrentar dificultades, dado que los roles que ocupa una mujer en su casa son múltiples. A diferencia de otras personas que la flexibilidad laboral es no tener que levantarse tan temprano, ¿cierto? Ir a su lugar de trabajo, recorrer largas distancias, Ponerte favoreció una ropa más muchísimo. apretada, es todo un tema. Exacto, y que tuvieran el espacio muchas veces. Recuerden que en pandemia, claro, quienes vivían con más personas en su casa, compartir con los hijos, con el marido, los espacios, era muy complejo el estar haciendo trabajo remoto. Pero a otras personas efectivamente les favoreció el hecho de tener esta flexibilidad. Y por lo tanto yo creo que ahí hay una gran enseñanza de la pandemia, es como somos flexibles también tanto como empleadores como trabajadores, ¿cierto? De qué manera logramos mejor nuestra meta desde el punto de vista laboral. Perfecto. Oiga, doctora, ¿y de qué manera podríamos decir, mira, para enfrentar esto, estas son las condiciones básicas? ¿Cuáles son las condiciones básicas para mejorar un ambiente laboral? Porque yo me imagino que un ambiente laboral positivo ayuda a bajar la carga de estrés de un exceso de trabajo, por ejemplo. Ya, me dan mucho trabajo, pero por lo menos con mis compañeros lo paso súper bien. No sé si me entiende. Efectivamente, piensa que si pensamos las horas que pasamos en nuestro trabajo, son la mayor parte del día, en nuestro día de vida, ¿cierto? Sí. Pasamos muchas horas en nuestro trabajo, por lo tanto, si tenemos un mal clima laboral donde tenemos dificultades con las personas que nos relacionamos o tenemos personas que son muy estrictas, ¿cierto? En la hora de dar las indicaciones o a veces no hay claridad en lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Puede generar incertidumbre, angustia y molestia. Y por lo tanto las relaciones interpersonales en el trabajo son tan importantes como las que tenemos en nuestra familia, como las que tenemos en nuestra casa. Y Obviamente jornadas justas, horarios eh, correspondientes, bien pagar el pagado. sueldo exacto en el periodo que corresponde, ¿cierto? Son factores que ayudan de cierta manera a que estar en el trabajo sea estar en un lugar agradable. ¿Hay algún estudio que indique si en Chile tenemos buenas condiciones? O que indique que tenemos malas condiciones, no sé, que indique las condiciones en el fondo de la pregunta. En general se ha visto que los sueldos en comparación también nuevamente con los países de la OCDE, que nosotros pertenecemos como a país de la OCDE, claro, tenemos sueldos muy bajos per cápita en comparación con la cantidad de horas que se trabajan en otros lugares. Eh, Ahora, con respecto a las condiciones laborales, se han hecho estudios nacionales donde muestran que más o menos entre el 17 al 20% de las personas podrían tener problemas de salud mental en su trabajo. O sea, ¿y ese porcentaje es alto, es bajo, según tu mirada? En general es alto, porque pensemos que es uno de cada cinco personas Oh, claro, pudiesen claro, claro, tener claro. síntomas, ya sea de la esfera de salud mental en general. Ah, es importante entonces, me imagino, tener un equilibrio entre trabajo y vida personal, pero ¿eso se refiere a tiempo o a qué se refiere exactamente? Por ejemplo, ya quiero tener un equilibrio laboral, pero cuando alguien se lo plantea a una persona, es, ¿tienes que tener un equilibrio entre el tiempo que estás en casa y el tiempo que estás trabajando? ¿O tienes que tener un equilibrio en qué aspecto?
En general tiene que ver con un equilibrio de acuerdo a nuestras características personales también, pero las horas de descanso, de ocio, son necesarias, ¿no? Ya, No necesariamente alguien que incluso le guste mucho lo que hace en su trabajo. Si solamente dedica el tiempo a solo trabajar y a no descansar, igual se va a probablemente esa estresar. persona va a terminar con un burnout o con un cansancio o agotamiento, por mucho que le guste, que su trabajo sea muy entretenido. Y Ya. ahí, por ejemplo, también es importante que en los periodos de descanso, digamos, cómo nos desconectamos también de nuestro ambiente laboral. ¿Mm? Ahí es como lo que le decía yo el otro día, como los artistas. A alguien le encanta cantar y es un artista de éxito, pero todos los días un concierto, todos los días un concierto, todos los días un show, termina igual estresándolo, por más que le encante Exacto. cantar. Exacto, y ahí es importante también el tiempo que también aprendemos a poner los límites, ¿cierto? Ya. Muchas personas, obviamente, y es una de las amenazas, ¿cierto?, que tiene el proyecto de la ley de las 40 horas, ¿cierto?, que las personas concentren su jornada laboral en 3, 4 días y además después busquen otro trabajo para completar, digamos, el resto de los días, ¿Y porque eso el es sueldo bueno o no es les malo? alcanza. En general, para la salud mental no es bueno, porque la idea justamente está pensado en que haya un espacio de descanso Y de familia. en ese. Exacto. Doctora, qué se puede hacer para mejorar esto? Para lograr un bienestar emocional en el trabajo. ¿Cómo podemos desarrollar talleres, instancias de autocuidado? Algunos tips. En general, bueno, ahí tiene, o sea, un poco es como la política pública, ¿cierto? Y esto de las 40 horas es algo que viene desde la política pública y eso Claro. favorece. Después desde los propios empleadores que favorezcan espacios de autocuidado. Y ahí lo que tú señalas, talleres, pausas saludables que se hacen en conjunto con las mutualidades, incluso que apoyan estas instancias, y también del propio trabajador en el fondo, que pone los límites, ¿cierto?, de su jornada laboral. En esto que en otros países ya se ha implementado, por ejemplo, que se multan las empresas quienes mandan correos, por ejemplo, después del horario laboral Ah, a sus claro, trabajadores, claro, por ejemplo. claro. Eh, y cómo también uno se cuida de eso. Si uno recibe un correo a las 7, 8 de la noche, no contestarlo hasta que cuando te estás en tu horario laboral, porque en general también el límite tiene que ver con las características personales de uno, o sea, como Lo- donde uno puso el límite. los jefes tienden a pasarse de la raya. Yo creo que en esta, como hay de todo en la vida del Señor, ¿cierto? Cuando, Como no, pero dicen por ahí. cuando es online, como que tienden ¡oh! Me acordé de tanto, sí, pero son las 11 de la noche, pero le voy a decir para cuando despierte, pero uno no va a pescar el correo cuando despierte, porque te hace ¡tin! El teléfono y lo lees igual. Exacto. Bueno, y ahí están todas las estrategias que aprendimos en el ámbito digital, de, por ejemplo, programar los correos. Ah, me acordé de algo, pero entonces programo mi correo y lo dejo al día siguiente para que en ese momento le llegue al jefe o también a mi empleado, si es que soy jefatura, ¿cierto? Como que quede un espacio donde uno pueda decir, bueno, este es el límite, este es el horario. Como que ahí Ok, también depende de factores personales ok. también. Doctora, y por último, ¿usted está de acuerdo con esa pausa activa de moverse un ratito, de pararse un minuto, hacer algo para estirar los pies, para no sé, al mismo tiempo está de acuerdo en que la empresa contrate algún terapeuta para que cada cierto tiempo nos conecte, nos relaje entre nosotros mismos, independiente que yo pueda ir al gimnasio, que pueda tener terapeuta personal? Digamos que haga la Exacto. distinción ¿lo encuentra bien? En general, sobre todo a las personas que pasan muchas horas, ¿cierto? Con hábitos muy sedentarios, que se mueven poco, el incentivarlo desde la propia empresa es una necesidad real. O sea, debemos tener pausas activas, saludables durante el día, dado que somos seres de movimiento y por lo tanto en este cambio de estilo de vida que hemos tenido en los últimos años, obviamente afecta a nuestra salud, no solamente mental, sino que también física. Por lo tanto, el que las empresas promuevan estos espacios de pausas saludables, de estiramiento, son necesarias para no solamente incluso para nuestra propia salud física y mental, sino que incluso para la productividad. Se ha visto que las empresas que más se preocupan del bienestar de sus empleados Más también les va productivo. mejor. Ok. Exacto.
Ok. Doctora, ya nos tenemos que ir. Muchas gracias por su tiempo, ¿ah? Muchas gracias por su ayuda y por esta entrevista que sé que le va a servir a mucha gente que nos esté viendo. Que esté muy bien. Muchas gracias, Karim, por la invitación y a todos los televidentes de la zona Gracias, norte. gracias a usted. Entonces con nosotros estuvo la psiquiatra Vivian Guajardo. Me trabé ahí, doctor. Viviana. Viviana Guajardo, realmente así es. Y nos estuvo explicando cómo mejorar ahí nuestro nivel de estrés laboral. Ojalá que la vea las veces que usted quiera. Ahora yo me voy a un corte, regreso, no se vaya, no cambie, que hay más aquí que al día. Siga con nosotros, no cambie el canal.